Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe Audition CC. En este capítulo vamos a ver cómo trabajar un poco con las preferencias. Como hemos visto y como vemos, digamos, desde el momento que instalamos Audition, nosotros podemos trabajar con él, pero lo recomendable es, digamos, ajustarlo en algunas preferencias de tal manera que nosotros podamos trabajar no solamente en el workspace, sino también en cuanto a ciertos aspectos, por ejemplo, del color, el contraste, por ejemplo, aquí de las frecuencias, en fin, todo esto. Y para ello vamos a irnos aquí donde dice en File, tenemos, por ejemplo, si está en Mac, sería en File, al final viene preferencias. O en el caso de Windows, como en mi caso que es Windows 8.1, nos vamos aquí donde dice preferencias, en la parte de hasta abajo de Edit o edición. Vamos a ver que vamos a tener diferentes opciones. La general, que incluso tiene un shortcut que es Control Shift más K. ¿Ok? O tenemos, digamos, podemos verlo de manera independiente cada uno de ellos. Vamos a darlos aquí en general, vamos a verlo aquí. Y nos aparece esta pestaña flotante. Perdón, este cuadro de diálogo flotante aquí que tenemos. En el cual vamos a tener también, por ejemplo, todas las opciones que habíamos encontrado anteriormente. Por ejemplo, la única diferencia de esta, vamos a darle cancelar con respecto a las otras, cuando llevamos aquí preferencias y nos vamos por ejemplo a apariencia, vemos que aquí nos habla directamente en la pestaña de apariencia. En realidad es indiferente si lo abrimos en uno u otro, en ese sentido. Pues aquí al general, pues bueno, perfectamente podremos ir después a apariencia y pues nos manda exactamente a lo mismo. Ahora bien, ¿por qué o de qué nos sirve el hecho de que nosotros modifiquemos las preferencias? Recordemos que en la edición de audio, así como en la de video, aquí nosotros trabajamos de manera colaborativa con dispositivos externos, es decir, por ejemplo, cámaras de video, bueno, en el caso de video, y en el caso de sonido con algunos MIDIs, con reproductores de sonido, en fin, de diferente índole. Entonces, o incluso instrumentos. Entonces, es importante, digamos, configurarlo de tal manera que esté lo más ad hoc posible con respecto a los instrumentos que tenemos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros dentro de preferencias vamos a modificar, entre otras cosas, por ejemplo, aquí pensemos, aquí tenemos un brillo, perdón. El brillo tiene que ver con la interfaz, es decir, esta zona oscura que tenemos de momento, que nos da por default en cuanto a la versión CC. Si nosotros nos vamos hacia la derecha, lo arrastramos, vamos a ver que nos se lo aclara, vamos hasta el 100% casi blanco, en el cual la interfaz se parece un poco al Ableton Live. De hecho, si lo conocen, y si no, pues después vamos a ver el curso al respecto, vamos a crearlo. Y si nos vamos hacia la izquierda, evidentemente nos manda muy oscuros, ¿no? Vamos a dejarlo como lo tenía por default, que era más o menos por algo así, ¿ok? También vamos a poder modificar otras cosas. Por ejemplo, vemos que aquí vamos a mover un poco hacia un lado esto. Tenemos aquí los colores de la interfaz, no solamente en cuanto al negro, sino también, por ejemplo, las ondas. Vemos que tenemos que este es el color de onda que normalmente maneja, el que maneja por default. Tenemos un fondo negro, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, las líneas en blanco y en fin, así tenemos todo esto definido aquí. Si yo le doy, por ejemplo, yo lo quiero cambiar, le doy clic aquí. Vemos que se nos abre justamente aquí una paleta de colores en la cual vamos a poder modificarlo. Vamos a mandarlo, por ejemplo, algo así. Podemos ponerlo como nosotros queramos. Yo en lo personal les recomiendo que no lo cambien, o bueno, si quieren personalizar es cosa de ustedes en ese sentido. Yo les recomiendo que no lo cambien en el sentido de que ya tenemos, vamos a dar a cancelar. Tenemos una serie de colores predefinidos, entonces tal vez nosotros al momento de modificar uno tengamos ese mismo color utilizado para otro efecto o para otra cosa, y entonces esto puede provocar de que se haya o un color muy cercano, digamos, y que después cuando estamos conociendo tengamos ciertas confusiones porque se parecen los dos mucho y llega un momento en que son muy parecidos y a la vista, digamos, no se ve la diferencia, y en realidad sí puede generar o nos está indicando aspectos distintos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado al momento de modificar estos colores. Lo mismo vamos a poder hacer, por ejemplo, con el fondo negro. Vamos a darle clic aquí y vamos a ponerlo que esté, por ejemplo, en rojo. Ok, vemos aquí nos lo manda justamente en vez de rojo, en vez de negro nos lo manda en rojo. Vamos a darle cancelar. Nuevamente es el mismo caso. En lo personal no lo recomiendo, hay que dejarlo como está. Bueno, por lo menos es una recomendación. Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, por eso se les está explicando aquí en preferencias para que vean cómo hacerlo. Así también, por ejemplo, adicional a esto, vamos a ver que tenemos aquí nuestro cabezal de reproducción, que lo tenemos en rojo. Es este de aquí, el playhead, ¿ok? O cabezal de reproducción. Vamos a darle clic aquí y nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, en amarillo. Ok, nuevamente, no sé, tal vez pueda funcionar, no lo sé. Vamos a darle cancelar porque así lo vamos a dejar como lo tenemos por default. Ok. Ahora bien, entre otras cosas también que vamos a poder modificar, vemos que en la parte de aquí arriba tenemos como una especie de degradado. Ok,
que básicamente es para indicarme la potencia, digamos, del sonido, cómo va llegándose hacia sus extremos. Si yo lo voy aquí y lo desactivo, vemos que aquí me lo quita. Vamos a darle a activar. Aquí me lo cambia, ¿no? Vamos a ver si se alcanza a apreciar en algunos lugares. Si lo vemos. Es como ese énfasis que se le da a ciertas cosas, ¿ok? Por ejemplo aquí, las líneas, vemos como ya está plano. Y aquí tiene como un sentido como de volumen, ¿ok? Básicamente esto no tiene que ver tanto con la interfaz interna, sino más bien con las ondas, sino con la interfaz del programa. Pueden desactivarlo, darle OK. Aquí tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el driver, también hay que tenerlo activado. En fin, vamos a ver diferentes cosas que nosotros vamos a poder modificar. Ahora bien, así como nosotros podemos modificar digamos, estas apariencias de layout o de la interfaz, ¿ok? Por medio de manera personal, vamos a encontrar que tenemos algunos presets predefinidos, algo así muy parecido a los workspace, nada más que aquí no es en cuanto a la distribución de paneles, sino en cuanto a los colores, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a ver que tenemos algunos otros. Por ejemplo, tenemos el Adobe Gray, damos clic y vemos cómo nos cambia todo. En realidad esto yo en una persona recomiendo más. ¿Por qué? Porque aquí cada de esos presets, digamos, ya están bien estudiados, es decir, de tal manera que nunca se duplique un color o que no sean lo suficientemente cercanos. Recordemos que esto lo tenemos, parte de la información visual que tenemos la vamos a detectar visualmente gracias a sus contrastes. Entonces sí se requiere un estudio previo justamente de todas las herramientas y cómo se va a representar, para que lo podamos apreciar visualmente y se pueda detectar, digamos. Vamos a ver cuáles otros tenemos. El Seattle Blues, vemos cómo nos cambia todo el color, ok. Tenemos también, por ejemplo, Stilt, ok. Ajá. Tenemos Arctic Freeze, como azul. Bueno, en fin, este se parece también a Ableton Live un poco. Vamos a ver azul. En fin, tenemos diferentes, ¿no? Otro. Bien. Vamos a regresarnos, por ejemplo, al de default que teníamos. Y, por ejemplo, si yo hice alguna modificación aquí, por ejemplo, pensemos que le cambié este rojo. Vamos a ponerlo algo así, no lo sé. Algo así, ¿ok? Vamos a azul. Rosa, aquí. Bien. Si yo le modifiqué algo y quiero guardarlo justamente entre los presets, yo le voy a dar aquí, salvar, ok, y lo vamos a guardar como una plantilla. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, sound, ok, vamos a darle ok, y a partir de ese momento ya me va a aparecer también dentro de los diferentes presets. Voy a tener el de sound y puedo regresar nuevamente al de default. Lo vemos, aquí lo tenemos, ya aparece aquí. Esto sería lo ideal. Si nosotros queremos modificar para que no tengamos problemas, digamos, de que de repente perdimos uno, pues bueno, que lo agreguemos aquí y que ya nos aparezca dentro de los diferentes presets que vamos a tener, y simplemente tener la opción de agregarlo o cambiarlo, ok, pero no sustituirlo al 100%. Y bueno, de momento sería todo con respecto a las preferencias en el cambio de la apariencia. Básicamente vamos a seguir viendo un poquito sobre las preferencias. Pero de momento sería todo en cuanto a los presets, cómo crearlos, modificarlos y cambiar algo con respecto a la apariencia aquí en las preferencias. Los invito a que sigan viendo este curso de Audition. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues bueno, les dejo al final aquí unos vínculos de otros canales en los cuales tenemos diferentes cursos, y los invito a que los vean. Espero les interese alguno de ellos, y igual que se suscriban y que les den like si les interesa, para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Y hasta la próxima.